Bienvenidos y bienvenidas y muchísimas gracias por este silencio inicial, que es lo mejor que puede haber, mejor que lo que yo diga ahora, porque es un trabajo generado para potenciar el silencio enormemente necesario, para acallar todos los sonidos de la indiferencia que anulan pues todo este drama que lleva ya tanto tiempo generándose ante nuestros ojos, ante nuestros oídos, cada vez más invisible. De manera que el dolor, las imágenes de la desgracia, las imágenes del terror, pues ya cada vez estamos como vacunados contra ellas. Y eso, bueno, las personas que llevamos mucho tiempo trabajando por Palestina, las personas que trabajamos por Palestina, en realidad estamos trabajando por una humanidad mucho más justa, dado que entendemos que Palestina es el corazón de la humanidad que está siendo acosado, derribado por el nazismo, por los fascismos del mundo, y desde allí, desde ese drama permanente del genocidio, pues nos muestran una lección permanente desde su capacidad de resistencia. Pero a partir de ahí, yo sé que lo que estoy diciendo son todavía palabras vacías, palabras tópicas. Va mucho más allá cuando reflexionamos desde dentro y empezamos a descubrir cómo desde dentro del genocidio hay, ante todo, curiosamente, mujeres poetas. Digo curiosamente porque, bueno, estamos viendo desde otros momentos, otros lugares de la vida, cómo el cuidar la vida más profundamente al final es un acto que se hace desde lo femenino, desde los cuidados, desde un tipo de amor que es desinteresado, pero también esto se queda corto totalmente cuando uno empieza a leer determinados poemas. Están aquí, la selección de los poemas están aquí, y están escritos en árabe en las ondas. Son poemas que me han dejado, según los he ido descubriendo. Llevo mucho tiempo leyendo mucha poesía palestina, pero cuando di con este libro, Maneras de ser Palestina, traducido por Ruth Gómez, entonces es cuando me pareció pues más estremecedor casi que ningún otro que haya leído, porque surgía de una verdad absoluta, de una realidad que es absolutamente exenta de ningún tipo de pose. Cuando digo de pose me refiero a las poses literarias, no a ningún tipo de efectismo. Estás escritos al borde de la muerte, desde la muerte casi diaria, como un acto de resiliencia, pero como una nueva forma de resiliencia. Una vez que se está agotado las otras maneras, casi agotada la esperanza de que en el mundo occidental, en Europa, porque otros Occidente pues es el enemigo perpetuo, para acabar con eso, se puede hacer algo para apoyar, para contrarrestar realmente ese genocidio, y no ocurre nada. ¿Cómo es posible que sigan surgiendo desde dentro, desde el drama diario, pues unos poemas maravillosos? Digo maravillosos por lo que contienen, prácticamente incomprensible. ¿Cómo es posible que está hablando de los hijos muertos? Lecciones de maternidad palestina. Para ser una madre palestina tienes que aprender 4 cosas muy simples. Cómo se abraza a un hijo herido hasta que se desangra. Inventar qué decirle a un crío para que se haga un hombre cuando los soldados te despierten y arresten. Hacer comida para 10 cuando bombardean las panaderías, los supermercados y los restaurantes. Atajar, perdón, me he cortado un poco porque tenía una síntesis que es la que he puesto
en el folleto, pero bueno, entramos a un poema y a otro, y a raíz de ahí el reto profundo era cómo hacer realmente que fueran, en este caso, las poesías las que llevaran, digamos, todo el peso de lo que se podría mostrar en un lugar físico como este, como entendiéndolo más que como una galería de arte, como un lugar para un tipo de acción artística que sea capaz de recoger toda esa fuerza y transmitirla. ¿De qué manera? Entonces, ha habido días y días y días que para mí, desde la desolación de cómo tener una empatía con aquellas palabras, empecé a construir estos pequeños corazones, que cada uno de ellos iba recogiendo también en el día a día algunos de esos versos. De manera que para mí cada corazón que iba construyendo, que iba generando, ha sido siempre un gesto de dolor cotidiano, que iba dejando allí uno al lado del otro, en mi pequeña caja arrinconada en el lugar donde trabajo, pero siempre pendiente de decir, bueno, ¿cómo manifestar, cómo transmitir, cómo compartir esto desde una posición activista, que es la que desde hace pues unos cuantos años, aquí hay bastantes personas que nos conocen, desde Granada, desde distintas performances. Bueno, activista, porque ¿qué hacer desde esta parte adormecida del mundo, desde esta Europa de la comodidad extrema? ¿Qué hacer? ¿Cómo conmover con nuestro pequeño trabajo? Y a partir de ahí el reto era enorme, porque iba construyendo estos pequeños corazones, y una vez que llegaba el momento de cómo mostrarlos, tenía ante mí como una especie de barrera infranqueable, para que tuvieran la capacidad realmente de ser parte de aquello, que no se convirtieran en algo de adorno, que es lo que tenía más posibilidades, ¿no?, de hacer si uno lo lleva, lo pone en mesas, lo pone de estantes, lo pone en vitrinas, lo muestra en las manos, lo muestra físicamente donde sea. Y desde el momento en que se separaba de esos poemas, parecía que se estaba convirtiendo en un objeto decorativo. Y bueno, pues ha sido en el último momento, después de mucha pesadilla, es cuando en este lugar concreto, en otro lugar sería diferente, ante esta luz, ante este paisaje, pensé en que en realidad esos cristales rotos sería la manera no solo más sencilla, sino al mismo tiempo más empática, más fidedigna al dolor que están realmente destilando esos poemas, sobre cristales hirientes, sobre cristales que son parte de las ruinas, pero al mismo tiempo negándose a ser corazones muertos, al mismo tiempo siendo corazones vivos. Y ahí es cuando entronca también simultáneamente con estas ondas aquí, estos papeles aquí colgando, escritos en árabe, son síntesis de las ondas de que en Palestina durante tantos años pues han utilizado los niños contra los tanques, para arrojar piedras contra los tanques. A partir de ahí, a partir del trabajo de estas mujeres, de esa realidad, ellas son las que quieren cambiar el paradigma, diciendo ya, una vez que somos tan terriblemente invisibles, va a ser la poesía nacida desde lo invisible la que va a ser capaz de llegar mucho más allá de donde no pueden llegar las piedras. Y bien, ese llegar mucho más allá de donde no pueden llegar las piedras, de ser construidos estas ondas para que lancen versos. Y lancen sus versos por encima de cualquier latitud física que pueda construir los terribles muros de los asesinos de Israel. Y ahí, pues al hablar los terribles asesinos de Israel, estamos hablando de la complicidad de Estados Unidos, estamos hablando del genocidio, estamos hablando del nazismo que destila desde Europa. A partir de ahí,
bueno, pues el generar, el lanzar los versos suyos desde las ondas que lanzaron piedras es el pequeño homenaje que he querido construir aquí para que esos versos no tengan los límites. Ellos no tienen límites por sí solos, pero desde aquí me han permitido participar de ese hallazgo tan enorme suyo y poder construir en este pequeñito lugar del mundo, de España, pero un lugar tan grande como es Capileira. Muchísimas gracias a Fernando, alcalde de esta localidad, que nos ha permitido con toda generosidad pues utilizar este espacio sin ningún tipo de límites, como ponen en otros lugares, sin ningún tipo de censura, sino al contrario, con todo tipo de apoyo. Así que muchísimas gracias, Fernando, por hacer posible. Y bien, muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí, que habéis venido a apoyar este acto, una vez más, esta acción, como hacemos en manifestaciones, en performance, en distintos momentos, haciendo, bueno, pues lo que estamos pudiendo por dar voz cada vez, no pendientes de que sea nuestra voz, sino pendientes de que no sea nuestra voz, de que sea la suya, y cada vez nuestro acto sea cada vez un acto de amplificación de su realidad, y de su pensamiento y de su ser. Y cada vez nosotros ser pues más callados quienes amplificamos esos versos tan maravillosos y esas acciones y esa resiliencia tan enormemente ejemplar en los momentos en que vivimos y que nos permiten pensar que el nazismo, que el fascismo que nos acorrala permanentemente, bueno, pues somos capaces totalmente de llegar mucho más allá, por el ejemplo este que nos dan. Y bueno, pues me caso ya. Muchísimas gracias. En Capileira, aquí, desde el año pasado, formamos un grupo muy pequeñito de Capileira con Palestina, ¿no? Y fuimos capaces de hacer una concentración como no se había visto en mucho tiempo en el pueblo. Y hoy, de nuevo, aquí estamos, ese grupo pequeño que esperamos que sea cada vez más grande y que vengáis a seguir trabajando con nosotros y con nosotras la posibilidad de seguir lanzando, en la medida de lo posible, conciencia de solidaridad con el pueblo palestino, que en definitiva es apostar por otro mundo posible, ¿no? Y desde esa perspectiva queríamos poner alguna película y os comentaremos y se difundirá a través del ayuntamiento, como no, como siempre, qué película, qué día pondremos mientras esta exposición va estando aquí pues hasta septiembre. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Mirad, muchas gracias.